llama fase 0. Estoy aquí, fase 1, esto fase 2, esto fase 3, y esto es la fase 4, ¿no? Entonces, esta fase 0 genera el ingreso del sodio, sobre todo, no es que sea un lugar por donde. Entonces, cuando va entrando el sodio, se va despolarizando la célula, luego hace esta muesca aquí, que es el potasio, donde sale el potasio. Aquí entra el calcio. La mayor parte de esta receta es producida por el ingreso del calcio, pero también pequeña cantidad de entrada de sodio, vamos a poner así. Y aquí se sale el potasio. Y aquí funciona la bomba sodio-potasio ATPase, sodio-potasio ATPase. Entonces, nuestro primer grupo, los de la clase Q1, y sobre todo la 1A, entonces van a bloquear estos canales. Y al bloquear, entonces me van a generar un potencial así. Entonces, en eso ahora vamos a ver la razón por la cual se puede utilizar estos fármacos como antiarrítmicos, ¿no ven? Entonces, desde ese punto de vista de la farmacodinámica, lógicamente se habla del mecanismo de acción. Entonces vamos a decir que la quinidina, que es un alcaloide natural obtenido de la planta de la quina, que es además un árbol que se desarrolla en América, sobre todo en la zona amazónica, que quede claro. Y hoy en día recibe el nombre de árbol de la cinchona, ¿no? Por la esposa del rey del Perú, que era Juana del Cinchón, que dio fiebre. Entonces se usó en realidad, para el método del paludismo, pero se ha descubierto que el mismo árbol no solamente provoca la digamos quinina, sino también la quinidina. Pero también se puede obtener a partir de la quinina la quinidina. La quinidina entonces es un antiarrítmico y por lo tanto, al ser un antiarrítmico, bloquea estos canales de sodio y pertenece al grupo 1A. Entonces deprime la frecuencia de los marcapasos. Cuando estamos hablando de los marcapasos, recordemos entonces que el ser humano tiene 3 marcapasos. Lo más importante es el nódulo auricular o sinusal. El segundo es el auriculo ventricular y el otro es el haz de Hirschsprung de Purkinje. Entonces, eso ya está diciendo aquí, deprime la frecuencia de los marcapasos, va a disminuir la frecuencia cardíaca porque va a bloquear el ingreso del sodio. Y en especial los marcapasos históricos. Recuerden ustedes que la musculatura cardíaca tiene la capacidad de excitarse por sí misma en cualquier lugar, pero como el comando de esa despolarización la toma el nódulo sinoauricular, debido a que en vez de que su potencial de reposo sea de menos 85.000 voltios en menos 55, entonces con menor energía se despolariza y entonces envía esa energía a toda la musculatura cardíaca. Pero cuando nosotros damos estos medicamentos que bloquean los canales de sodio, obviamente van a bloquear, digamos, estos marcapasos. Y las personas que tienen marcapasos ectópicos, es decir, un marcapaso
extra, ¿no? Ya sea a nivel auricular o ventricular, que esté generando arritmias. Entonces, por esa razón, digamos, va a deprimirse. También la conducción y la excitabilidad se van a alterar, por eso que el PR del electrocardiograma, de verdad, se va a prolongar. Entonces, esto es lo que vamos a ver, ¿no es? Entonces aquí tenemos el nódulo sinusal. Esto está normal, esto es normal, no tiene nada de patológico. Entonces, el nódulo sinusal es nuestro marcapaso natural. Entonces, vía corriente eléctrica al nódulo auriculoventricular. Y al llegar aquí, se va a producir un retraso porque estas válvulas son fibrosas, hacen que no circule la corriente de manera natural, sino que funcione como un obstáculo y por lo tanto disminuya ahí la velocidad de conducción, lo que hace entonces que en el electrocardiograma, si estoy hablando de la despolarización de todo, producido por el nódulo sinusal, me estoy refiriendo a las aurículas, entonces lógicamente ese potencial de acción va a generar la onda P del electrocardiograma, que esto obviamente es auricular, no es la onda P, es una onda positiva. Y luego va a venir el complejo U, S, y luego vuelve así y tenemos la onda P. Entonces, este complejo U, S es la despolarización de los ventrículos. Y la onda T, obviamente, es la repolarización ventricular. Bueno, eso es lo que tenemos, digamos, en el electrocardiograma. Entonces, cuando tenemos esto de acá, y damos quinidina, entonces va a modificar la frecuencia de este marcapaso y del otro. Pero peor de los focos estópicos, y va a también, ¿no verdad?, intervenir en la conducción y la excitabilidad. La conducción estaría aquí, por eso es que alarga el espacio PR del electrocardiograma. Esta es la onda R, y entonces aquí, o sea, este espacio, que es el espacio PR, se va a alargar, ¿no? Porque va a haber, digamos, menor conductividad, entonces, en términos del tiempo, esto se va a alargar. Pero lo importante es que en estos sectores, ya sea auriculares y ventriculares, más sobre todo las patologías están centradas, las patologías cardíacas relacionadas con arritmias que son compatibles con la vida, siempre van a ser asiento a nivel de las aurículas. Las que no son muy compatibles con la vida son las arritmias ventriculares. La supraventricular, supra es por encima de los ventrículos, o sea, las ventriculares son las más frecuentes. Ahora, si ustedes se preguntan por qué es compatible con la vida los problemas auriculares, porque estas aurículas solo aportan el 25% de llenado ventricular. De un 100%, entonces la sangre se pasa directo, sin participación de las aurículas. Entonces, el ser humano, cuando tiene problemas, digamos, de arritmia, a veces ni siquiera sabe que tiene problemas de arritmia, porque solo esto se va a notar si sube gradas, camina demasiado, pero si hace una vida natural, puede ni saber que tiene eso. Entonces, cuando va al médico o lo derivan al cardiólogo, cuando ya le hacen los estudios pertinentes, entonces recién se entera de que había tenido problemas articulares. Entonces, focos estópicos que puedan presentarse aquí pueden ser también mejorados por el tratamiento con la química. Entonces aquí, mediante el bloqueo de los canales de sodio activados, eso estamos viendo aquí, estamos bloqueando los canales de sodio. Ahora, la recuperación posterior al bloqueo es mucho más lenta y menos completa,
en el tejido despolarizado que en el tejido totalmente polarizado. Entonces ustedes pueden ver aquí, en esta parte de la diapositiva, estamos viendo esos canales de sodio. Por eso va del exterior hacia el interior, del exterior del interior. Y cuando entra, obviamente el sodio se va a salir del potasio. Siempre va a ocurrir, ¿no? Entonces, aquí está entrando el sodio, aquí está saliendo ya de hecho el potasio, ¿no? Entonces, por eso genera esta fase 1 del bloqueo. Entonces, bloquean también los canales de potasio prolongado en el periodo refractario. ¿Cuál es el periodo refractario? Es el espacio de tiempo existente aquí. Entonces, tenemos un periodo refractario absoluto y un periodo refractario relativo. Cuando es periodo refractario absoluto, no puede volverse a excitar esa célula, pero en el relativo es posible que eso ocurra. Y eso va a ocurrir al finalizar la meseta, cuando ya no está ingresando mucho calcio, eso puede ocurrir también. Entonces, eso es. Y aquí tenemos lo que estábamos hablando, ¿verdad? Entonces, tenemos la fase 0, la fase 1, la fase 2, el calcio, la fase 3, donde sale el potasio, y la fase 4, que corresponde a la bomba sodio-potasio ATPase. En vez de estar las flechas aquí, están aquí abajo. Entonces, fíjense ustedes que aquí hay una X, como bloqueando los canales de sodio, que corresponde al ingreso del sodio del exterior hacia el interior. Lo bloqueamos con estos medicamentos. El calcio está metiéndose aquí, entonces estaría entrando así, nada más que lo han dibujado aquí abajo. Entonces esta meseta es producida en el espacio por el calcio. Esta fase 3 de salida del potasio, que está al revés de esta flecha. Y esto, lógicamente, esta fase 4 corresponde a la bomba sodio-potasio ATPase. Y si observamos este potencial de acción completo, entonces tiene que agarrar el complejo QR, que es la despolarización, que sería esto. Y la repolarización es esta parte de aquí, que corresponde obviamente a la salida del potasio. Entonces, eso para tener en cuenta en términos de la figura que tenemos ahí. Ya, esto no corresponde en realidad al corazón, pero sí recuerden que cuando estamos hablando de tejidos relacionados con el voltaje, el sistema nervioso y el cardíaco funcionan muy similarmente. Entonces, si ustedes ven aquí dice axón, no dice miocito cardíaco. Esto es el interior obviamente, un nervio. Cuando se produce una información generada por los receptores, que podría ser del dolor, por ejemplo, entonces va a ingresar el sodio y va a salirse el potasio, lo mismo que ocurre a nivel, si se quiere, de corazón. Entonces, cuando va a entrar el sodio, se produce el proceso de despolarización y eso se acompaña con salida del potasio hacia el exterior. Si nosotros bloqueamos con la quinidina estos canales de sodio a nivel cardíaco, aunque vuelvo a repetir, esto es un axón, pero imaginémonos que sea una célula cardíaca, si bloqueamos esto, no dejamos que entre el sodio, no se va a salir el potasio y no va a haber información. Esto puede ser un anestésico local, como la lidocaína o la procaína, que también son antiarrítmicos, van a bloquear estos canales de sodio y se va a calmar el dolor porque no hay transmisión. Y si es corazón, entonces va a desaparecer los focos ectópicos, porque la lidocaína, que es un anestésico local, y la procaína, pero modificada a procainamida,
solo para que haya mayor durabilidad. Entonces son también fármacos antiarrítmicos. Bueno, la actimidina prolonga la refractariedad de casi todos los pedidos, quizá como resultado entonces de la prolongación del potencial de acción, como de su bloqueo de los canales de calcio. Recuerden que los canales de calcio forman la meseta. También la actividad produce un bloqueo de los receptores alfa-adrenérgicos. La acción alfa-adrenérgica, para que quede claro también, en su mayor actividad provoca vasoconstricción, si estamos hablando del aparato cardiovascular, porque también tiene acciones alfa a nivel ocular, aquí estamos hablando de eso. Entonces dice que produce un bloqueo de los receptores alfa-adrenérgicos e inhibición vagal. De este modo, el uso de la actimidina por vía intravenosa entonces se va a relacionar con hipotensión. ¿Por qué la hipotensión? Porque estoy bloqueando los receptores alfa-adrenérgicos y los receptores alfa-adrenérgicos producen vasoconstricción. ¿Y qué produce la vasoconstricción? Produce elevación de la presión arterial, pero si lo bloqueo, entonces va a aparecer hipotensión. ¿No es verdad? Y entonces esa misma hipotensión, recuerden que si hacemos aquí un corazón, bueno, yo voy a hacer el que yo sé hacer para explicar, háganlo como quieran. Yo hago así, pero igual se lo tengo que explicar cómo va a funcionar la cosa. Entonces, para poder entender, este es el corazón. Entonces aquí yo tengo vena cava superior, vena cava superior. Aquí tengo el nódulo sinusal, aquí tengo el aurículo ventricular, estas son las válvulas auriculoventriculares, y de aquí me voy a sacar entonces el gran vaso de la circulación sistémica, que lógicamente es la aorta. Esto es derecho y esto es izquierdo. Entonces, obviamente, que aquí también vamos a hacer unos puntillados de la llegada de la sangre de los pulmones hacia el corazón. Bueno, aquí lo importante de todo es que tengo las carótidas, y en estas carótidas tengo los vasoreceptores. Si de hecho yo estoy diciendo que al bloquear estos receptores alfa-adrenérgicos voy a provocar hipotensión, quiere decir que se está modificando esta presión que hay aquí. ¿Cuánto es esta presión? De 120 la sistólica y de, digamos, 60, 70, digamos, póngale incluso 80, vamos a ver la diastólica, ¿no? Entonces ya, 120, 80, por decir una cosa. Entonces, si esto es lo normal, esto es normal, ¿no? Y estoy hablando de hipotensión, entonces va a bajar, al bajar E3 se estimula, al bajar la presión. Entonces, envía las señales al sistema nervioso central, sobre todo, digamos, a la base del cuarto ventrículo. Entonces, esto es el bulbo y esto es la protuberancia. Entonces, es bulbo protuberancia. Ahí, entonces, por vía neurológica llega la información y vuelve al corazón generando taquicardia. ¿Para qué? Para compensar la caída de la presión que está produciendo, y entonces yo tengo como resultado de este bloqueo alfa-adrenérgico taquicardia compensatoria. ¿Por qué compensatoria? Porque al bajar la presión aquí se estimulan estos vasoreceptores, se van al suelo del cuarto ventrículo y generan taquicardia refleja. Por eso es lo que va a ocurrir esa taquicardia, por esa razón. ¿Ya? Entonces, los efectos vagolíticos, además, cuando se habla de vagolíticos, quiere decir que estoy bloqueando el parasimpático, sobre todo los receptores muscarínicos del corazón, de la genilidad, tienden a inhibir el efecto depresor directo sobre la conducción del nódulo auriculoventricular. De este modo, el efecto del medicamento sobre el intervalo PL va a ser variable, pero generalmente se prolonga
ese intervalo P del electrocardiograma. Ya. Además, o sea, estoy hablando lógicamente de este PL que hemos puesto aquí. La onda P es despolarización auricular y la onda R pertenece al complejo opuesto, ¿no? De eso estamos hablando aquí. Además, el efecto vagolítico de la timidina puede generar un incremento de la transmisión por el nódulo auriculoventricular, ¿no? De taquicardias auriculares, como por ejemplo el aleteo auricular. También vamos a ver unas imágenes de registros del electrocardiograma cuando se administran los diferentes antiarrítmicos, no solamente estos del grupo 1. Ya, indicaciones terapéuticas, o sea, ¿para qué vamos a usar la quinitina que pertenece al grupo 1? Es útil en el tratamiento y la prevención de las taquicardias supraventriculares. Cuando yo hablo de supraventriculares, estos son los ventrículos, y es supra. Entonces estamos hablando en realidad de las aurículas. Entonces, por ejemplo, ¿no? Dentro de estas taquicardias supraventriculares podemos referirnos de manera, digamos, específica a crisis paroxística del Ruther y la fibrilación, fíjense, auricular. Por eso se llaman taquicardia supraventricular, no taquicardias auriculares, sino supraventricular, están por encima del ventrículo. Y estas son compatibles con la vida. Puede haber gente que ni se da cuenta que tiene este problema y puede ser un hallazgo, se siente en algún momento mal, va al médico y le dice, no, está mal del corazón en realidad. No, pero si yo no siento nada, no sentirá, pero mira eso. Solamente pueden llegar a sentir si suben gradas o empiezan a hacer ejercicios, a correr, por ejemplo. Bueno, en la conversión del Ruther y la fibrilación auricular al ritmo sinusal, eso sería una indicación. En estos pacientes puede ser necesario asociarla entonces a la digoxina. Recuerden que la digoxina la hemos visto como un medicamento para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, pero también les dije que era un antiarrítmico, pero también puede generar arritmias, eso también. No que deprime la conducción auriculoventricular y lo que hace efectos antimicáricos. Eso pasa la digoxina, puede hacer eso. Ya, suprime la taquicardia por reentrada intranodal y la reentrada asociada al síndrome de Wolff-Parkinson-White, ¿no? Esta es una arritmia de reentrada, lo que quiere decir que si el corazón está generando a través de este nódulo sinusal un circuito eléctrico, puede generarse a partir de un foco ectópico otra información, digamos, estimulante de la liberación de electricidad, y por eso se llama reentrada. Esto genera digamos, una conducción eléctrica. Sin embargo, los focos ectópicos también lo hacen, y entonces aparece este síndrome de Wolff-Parkinson-White. Sin embargo, la quinidina ha sido desplazada por otros antiarrítmicos que son mucho más importantes cuando las personas presentan esta patología. Y es una patología que hay que tener mucho cuidado con el paciente que la posee. Pueden tener una vida bastante buena, pero siempre es riesgoso, cualquier ratito se muere. Aquí en la carrera de medicina había un muchacho argentino que estudiaba medicina y estaba en el último año, González Apoyado. Ese muchacho tenía ese síndrome de Wolff-Parkinson-White, y cuando ya se estaba por recibir, murió debido a su arritmia. Entonces su promoción le puso el nombre o sea, a la promoción la llamaron, bueno, no sé, su Gustavo o algo así se llamaba, no sé bien, pero apellidaba González. Eso tenía también un compañero de la dirección. Bueno, dos individuos.
y es la administración. Entonces realizaron una prueba con una dosis de 20 miligramos. Las presentaciones tienen carga de 24 30 gramos, como pueden ver. Sulfato de epinidina para vía oral, 200 a 400 miligramos, 2 a 4 veces al día, ¿no? Se puede indicar en la taquicardia supraventricular, donde se recomienda una dosis de 600 miligramos, o bien endovenosa, la administración de 800 miligramos distribuidos en 50 ml de glucosa al 5%, y lógicamente tiene que estar hospitalizado el paciente para realizarle una monitorización con el electrocardiograma. Por vía oral, 200 miligramos cada 2 a 3 horas en dosis de 5 a 8 dosis para el tratamiento agudo. Se puede, digamos, dar al paciente. Ya habrá contraindicaciones de la quinidina cuando no se debe administrar este medicamento. Entonces la hipersensibilidad, o sea, la alergia a la quinidina, segundo grado de bloqueo auriculoventricular, va a generar mayor bloqueo. Salvo que este paciente que tenga este tipo de bloqueo tenga marcapasos, se podría utilizar trombocitopenia previa o actual, intervalo de QT prolongado e intoxicación digitálica pueden ser ya las contraindicaciones absolutas, ¿no?, de la administración de este antiarrítmico. Bueno, las precauciones, habrá que tener mucho cuidado en pacientes embarazadas y también en la lactancia. Las reacciones adversas pueden ser gastrointestinales, puede generar diarreas, náuseas y vómitos. Las reacciones de hipersensibilidad, que hay que suspender el medicamento, raramente se presentan. Bueno, Arthur ha hecho una clasificación sobre las reacciones alérgicas, y dentro de esas están las urticarias, el rascutáneo y la fiebre. Dentro de las cardiovasculares, arritmias con campanizal y la helicoidal puede generar también, ¿no?, la administración de fármacos. Bueno, seguimos viendo ya bloqueo cardíaco, asistolia, taquicardias ventriculares, coma y a veces muerte. Efecto en las articulaciones puede generar poliartritis reversible. Efecto sobre el estado mental también puede generar confusión intermitente, agitación y excitación. Y efectos sobre el hígado, el principal problema que puede generar es una hepatomegalia. Efectos sobre los rojos, depósitos en la córnea, parecido a las queratopatías. También puede presentarse con el uso, sobre todo prolongado, de la quinidina. ¿Que puede ser reemplazada? Sí, puede ser reemplazada por otros medicamentos que vamos a ver también dentro del desarrollo de la clase. Efectos sobre la sangre, trombocitopenia ya se había mencionado, inclusive por la quinidina. También puede generar lupus eritematoso light, así se ve hoy en día, digamos, en la literatura, porque hay el lupus eritematoso común, para diferenciarlo del producido por el medicamento hidradacina, y ya vimos que era uno de los fármacos, sobre todo cuando vimos antihipertensivos, ¿no? Pero ya tenemos aquí también otro medicamento que puede llegar a provocar ese problema. La intoxicación con quinina, la gente que ya ha expuesto en la actividad práctica paludismo, que nos habló del sinconismo, y se denomina sinconismo porque, vuelvo a repetir, a ese árbol se le ha denominado árbol de la cinchona, y la Juana de Chinchón no descubrió ningún árbol, fueron los nativos de la América. No sé para qué le ponen eso, no deberían de ponerle, porque no descubrió nada. Ella se enfermó y los nativos, obviamente esa sustancia amarga extraída de la corteza,
resolvieron su paludismo, que eso era una medicación que se hacía en esas épocas. Entonces, por esa razón recibe el nombre de cinconismo, porque viene del apellido de la española, que era Juana de Chichón, así se llamaba. Entonces, de ahí viene el cinconismo. Ahora, ¿por qué está caracterizado el cinconismo? Caracterizado por alteraciones de la visión, la audición, puede presentar acúfenos, dificultades en la audición, heterorrección borrosa, confusión y psicosis puede presentar la gente que se intoxica, ya sea con la quinina, que es la paludismo, o la quinidina, que es un antiarrítmico. También quiero mencionar que la quinina tiene acciones antiarrítmicas, aunque sea un antipalúdico. No vayan a pensar que porque son dos sustancias diferentes, el medicamento para el paludismo no va a generar arritmia o puede resolver arritmia. Porque podría haber una persona que tenga arritmia cardíaca, pero a su vez se haya enfermado de paludismo. Entonces siempre hay que tener. Ya las interacciones medicamentosas hemos visto que sí se puede asociar la quinidina con la digoxina. Las concentraciones plasmáticas aumentan con la quinidina. Eso es importante tener presente en pacientes que están usando ambos productos derivados de la cubarina. La cubarina es un medicamento que sirve para evitar la coagulación de la sangre con anticoagulante. La procainamida, miren, no dice procaína, ¿no? Le han agregado el grupo amida, entonces a la procaína. Entonces ha generado la procainamida. La procainamida es un antiarrítmico, la procaína es un anestésico local, ¿no? Aumenta las concentraciones plasmáticas. El verapamilo, ¿no? Es un bloqueante de los canales de calcio. La miodarona, vamos a ver, también es un antiarrítmico que bloquea casi todos los canales. Y la nifedipina o nifedipino, como quieran ustedes, que es una 4, ¿cómo se llama? Una 4-dihidropinidina, ¿no es verdad? Que es un bloqueante del calcio, pero que solo tiene acciones más importantes sobre la presión arterial. Puede haber pacientes que además, o sea, hipertensión arterial, estén tomando sobre todo estos bloqueantes del calcio de la panicotina y la nifedipina. Bueno, hay aumentos importantes también en los valores séricos de quinidina por la combinación, digamos, que pueda tener o estar consumiendo el paciente. Ya, con los antihistamínicos H2, ¿qué hacen los antihistamínicos H2? Son medicamentos que se utilizan para el tratamiento de la úlcera gastroduodenal. Por ejemplo, la ranitidina podría ser un ejemplo, ¿no?, de antihistamínico H2. Inhibe el metabolismo hepático de la quinidina, o sea, hace que no se biotransforme, tenga una mayor durabilidad. Puede que no se suspenda el tratamiento, pero sí podría prolongarse la administración para que no haya problemas de intoxicación. Los antagonistas del calcio, que hemos visto hace un momento, reducen las concentraciones plasmáticas de quinidina. Medicamentos antibacterianos, por ejemplo, la eritromicina, inhibe el metabolismo hepático de la quinidina, porque la eritromicina, que es un macrólido, recuerden ustedes, hay una gran clasificación de acuerdo al número de carbonos, ¿verdad? Lo más importante es la claritromicina y la acitromicina, ¿verdad? Además de la eritromicina. Bueno, ya los antiarrítmicos provocan una prolongación del intervalo del electrocardiograma. Bueno, muy bien, también eso habrá que siempre tener en cuenta a la hora de administrar los medicamentos. Bueno, ahí tenemos la bibliografía y listo. Ese es 1A y seguimos con los 1A porque no se terminaron todavía. Recuerden que hemos hablado
de 3 medicamentos. Comenzamos con la timidina, eso clarísimo está. Entonces, vamos a meterlo a este otro, que es la procaína. Y el primer fármaco del grupo 1A, la quinina. Segundo fármaco, procainamida. Bueno, la procainamida es un derivado del anestésico local llamado procaína. Voy a mencionar, porque no hemos tocado eso todavía, que la cocaína, obviamente sustancia alcaloide, extraída de la hoja de la coca, ¿no es verdad? Es el referente químico de la generación de los anestésicos locales. Y un anestésico local de este tipo, ya sea procaína, lidocaína, la misma cocaína, tienen como mecanismo de acción el bloqueo de los canales de sodio. Entonces, este anestésico fue modificado, pero fue modificado no porque no sirva como antiarrítmico, sí es un antiarrítmico. Lo que pasa es que tiene una baja durabilidad en el organismo. O sea, si alguien pone procaína como anestésico, va a desaparecer rápido porque la esterasa plasmática la destruye. Entonces, la gente que hace ciencia ha dicho, bueno, muy bien, este es un antiarrítmico, ¿cómo hacemos para que dure más? Entonces le agregaron un grupo amida, y al agregar ese grupo amida, entonces generaron dos problemas, dos mejoras farmacocinéticas. Se mejoró a la procaína en dos aspectos farmacocinéticos. Fíjense que no estoy hablando de farmacodinamia, porque farmacodinamia es acción. No ha mejorado la acción. Lo que mejoró es la farmacocinética. Entonces, ¿en qué sentido mejoró la farmacocinética con el agregado del grupo amida? Es que no se destruya por las esterasas plasmáticas, o sea, va a tener mayor durabilidad. Y el otro problema es que al agregar ese grupo amida se puede administrar por vía oral, cosa que la procaína como anestésico no existe por vía oral. O sea, solo se destruye rápidamente y por lo tanto no sirve. Entonces, es lo que vamos a ver. Aquí, muy bien, nos vamos a meter entonces a este nuevo fármaco que es denominado procainamida. Proviene de la procaína, vuelvo a repetir. Este fármaco que ponemos aquí, que se llama procaína, es un anestésico local de tipo éster. Entonces, esto es destruido por las esterasas plasmáticas y eso tiene una poca durabilidad. Entonces, a esta procaína, entonces le han agregado el grupo amida, procainamida. Entonces, este grupo amida fue el que se incorporó. ¿Para qué? Para que no sea destruido fácilmente por las esterasas. No es que no sea destruido, sí es destruido, pero lo hace más lento. ¿Ya? Entonces, la procainamida, este grupo amida es una paraminopensamida, derivado de la procaína, por reemplazo de su función éster, ahí he puesto un grupo
digamos, es un anestésico local tipo éster por el grupo amida, que le va a conferir una mayor estabilidad a la hora. Entonces quiere decir que va a durar más tiempo en el organismo. Además, va a ser menos tóxica para el sistema nervioso central con relación a la procaína sin perder sus propiedades antiarrítmicas. Entonces quiere decir que este fármaco, aunque sea procaína, es un antiarrítmico. Lo de malo de esto, que dura poco tiempo y tampoco se puede dar por vía oral. En cambio, si se adhiere el gluconida, sí se puede administrar por vía oral y entonces es mucho más estable. Y un paciente no necesita que se le acabe rápido la acción, pero si tiene digamos, una patología, digamos, relacionada con las arriba. Ya, eso. Entonces, la clasificación de nuevo de Bauman y Williams, sobre todo de la clase 1, entonces tenemos el grupo 1A, 1B, 1C, la clase 2, los beta bloqueantes, donde tenemos el propranolol, ¿no? Atenolol, metoprolol, andolol, aquí está el propranolol, el isotalol, puede utilizarse, digamos, como antiarrítmicos. Después vamos a ver la clase 3, bloqueantes de potasio, dice, entonces ahí vamos a tener sobre todo la miodarona, ¿no, verdad? Y la clase 4, los bloqueantes de los canales de calcio, diacetilapamino, pero además otros como la adenosina y los digitálicos, que es la digoxina. Ya hemos hablado de la digoxina también, como un fármaco que sirve para el tratamiento de insuficiencia cardíaca, pero que también puede usarse para dos cosas, para provocar arritmia o para resolver arritmia. Entonces ya hemos visto la aspirina, estamos viendo la procainamida y después vamos a ver la isopiramida, que pertenecen al grupo 1A. Todos los del grupo 1 son bloqueantes de los canales de sodio. Eso. Ya. Entonces, mecanismo de acción antiarrítmico de la clase. Ya los canales de sodio entonces pueden estar en 13 estadios. Por ejemplo, cuando se encuentran en su, digamos, en su estadio A, significa abierto, estado conductivo, que corresponde a la fase 0 del potencial de acción. Fase 0, ingreso del sodio. De reposo, estado cerrado, fase 4. E inactivo, estado cerrado, no disponible para activarse. Entonces, fase 2 y 3, fase 2 y 3, entonces la fase 2 que era ingreso del calcio y fase 3 de salida del potasio, no, aquí, ¿dónde está? Aquí, fase 2, o sea, fase 2 y fase 3. Entonces, fase 3, salida del potasio, ¿no? Eso para que nos orientemos un poco y quede eso claro, porque si no, no vamos a saber qué dice y qué significa eso, ¿no? Entonces, muy bien. Los fármacos antiarrítmicos pueden entonces unirse a cualquiera de los 3 estadios de los canales de sodio, ¿no? De nuevo seguimos con el bloqueo de los canales de sodio como mecanismo de acción más importante, porque también puede, ya hemos visto por ejemplo por el caso de la quinidina, que puede bloquear también los del potasio. Bueno, aunque a concentraciones terapéuticas presentan mayor afinidad por el estadio abierto e inactivo, dependencia de uso. Mayor grado de bloqueo en los tejidos que se despolarizan con frecuencia, por ejemplo, en las taquicardias, canales de sodio abiertos. Si están abiertos, entonces está generando un proceso de despolarización. Ya recuerden que ese nódulo sinusal envía el voltaje, se abren esos canales y va entrando el sodio y va provocando la despolarización, o sea, generándose lo que nosotros conocemos por el nombre de sístole, ¿no? Ya. De
¿Ves? En presencia de estos fármacos, el paso del estadio inactivo al reposo requiere mayor hiperpolarización y mayor tiempo de recuperación. 4. La prolongación del tiempo de reactivación es responsable del bloqueo de la conducción durante una taquicardia rápida. O sea que hay un bloqueo de conducción. Lo que siempre habrá que tener en cuenta cuando se va a usar estos medicamentos, que el paciente en sus registros previos al tratamiento trate de no tener bloqueos de conducción, o en todo caso, para usarlo con precaución, tuviese que tener el marcapasos. O sea, estoy hablando lógicamente de marcapasos mecánicos, ¿no? Bueno, de nuevo tenemos aquí nuestra curva, esto es sacado de Jesús Flores, potencial de acción. Entonces aquí nos muestra lo que hemos hecho aquí, ¿no ven? Entonces, fase 0 dice y sodio, ingreso de sodio. ¿De verdad? Fase 1, entonces, es salida del potasio. La fase 2, fíjense, ¿no? Entonces, lo más importante es el calcio. Esta meseta es formada por el ingreso del calcio, pero sigue entrando sodio, sí sigue, aquí está, sigue entrando. Lo mismo que hemos hecho aquí, hay un pequeño ingreso del sodio y el del calcio. La fase 3, si esto es el interior de la célula, todo esto es el exterior, o sea, el líquido extracelular y el intracelular, el potasio se sale en la fase 0. Y luego la fase 4, que corresponde, digamos, a la bomba sodio-potasio ATPase. Cuando nos fijamos esta curva, siempre tenemos que mirar esto de aquí, porque aquí podría variar. Podría decir menos 55 o menos 60 milivoltios. Si diría eso, entonces ¿a quién correspondería esta curva? A los nódulos que denominamos marcapasos. Pero cuando es menos 85, esta curva corresponde al tejido muscular cardíaco, ya sea auricular o ventricular. Eso para que sepamos por qué existe esa diferencia. Y entonces nosotros tenemos este registro que es el electrocardiograma normal. Y entonces la onda P corresponde a la despolarización auricular, el complejo Q es despolarización ventricular, y la onda T la recuperación, ¿no? O restablecimiento, si se quiere, de ese potencial de acción que genera una onda positiva, como es la onda T del electrocardiograma. Recuerden, la gente que vaya a hacer cardiología como especialidad va a tener que manejar muy bien, digamos, estas rutas. Entonces, los fármacos del grupo 1A disminuyen la entrada del sodio, o sea, están actuando sobre esta fase 0, sobre eso. Eso es lo que dice aquí, disminuyen el sodio durante la fase 0. Y enlentecen la fase 4, reduciendo el automatismo. Entonces, en líneas generales, con el resumen, ¿qué es lo que van a hacer ellos? Van a disminuir la velocidad de despolarización, va a aumentar la durabilidad del potencial de acción y va a aumentar el periodo refractario. ¿Cuál es el periodo refractario? Es este espacio. Ya hemos puesto periodo refractario absoluto, periodo refractario relativo. Si esto con el puntillado, porque estoy bloqueando el sodio, se vuelve oblicuo, esto también va a alargarse. ¿Qué se está alargando aquí? Este espacio. ¿Y qué es este espacio? El periodo refractario absoluto y el relativo. Eso es lo que se está alargando. Y eso es lo que dice aumento del periodo refractario. Eso, ya está. Entonces, es bueno siempre tener un papelito cuando uno va estudiando para hacerse unos esquemas, porque a nosotros las cosas se nos entran mucho más que a través de las letras, de los dibujitos.
esto nos sirve mucho. Bueno, yo lo hago porque yo lo entiendo, pero también ustedes podrían tal vez imaginarse otra cosa donde permitan en alguna medida, digamos, una mejor interpretación. Ya mecanismo de acción entonces de la procainamida. La acción es similar a la de la quinidina y de la disopiramida, porque tienen el mismo mecanismo de acción. Inhibe la entrada del sodio en la célula, prolongan el tiempo de recuperación por repolarización, alargan el periodo refractario, o sea, lo que he hecho en puntillado, si ustedes pueden ver, y la duración del potencial de acción de la aurícula, del sistema His-Purkinje y del ventrículo. Entonces, están involucrados casi todos los tejidos, si ustedes quieren, que forman parte constitutiva de ese órgano tan importante que es el corazón. Bueno, ahí tenemos eso. Entonces, disminuye el automatismo, la excitabilidad, la velocidad de conducción y la contractilidad miocardial. O sea, entonces, un efecto anticolinérgico. Recordemos que el parasimpático con la acetilcolina produce bradicardia. Entonces, si yo bloqueo eso, entonces va a generar más bien taquicardia. Efecto neto, supresión de ectopías en el tejido auricular y ventricular, y escaso efecto a nivel del nódulo aurículo-ventricular o atrio-ventricular. O sea, ¿de cuál nódulo estamos hablando? De este de aquí, no de este, de este. Eso es lo que dice ahí. Efecto en el nodo atrio, aurículo o atrio, da lo mismo, ventricular. ¿No ves? Ya, eso. Bien, ahora vamos a ver la farmacocinética. Ya dije que el hecho de que se modifique con un grupo amida a la procaína genera dos elementos importantes de la farmacocinética. Primero, la absorción. La procaína como anestésico no se puede dar por vía oral, se destruye. Pero la procainamida sí se puede administrar por vía oral. Entonces, absorción vía oral reducida por el metabolismo del primer paso, no importa del 80 o 90%, pero sí se puede dar por vía oral. El pico plasmático se obtiene a los 90 minutos por vía oral y genera, digamos, una amplia distribución. Y ustedes pueden ver, aquí dice procainamida, aquí, ¿no? En el letra negro. Procainamida, ¿no? Ácido clorhídrico o clorhidrato de procainamida de 1000 miligramos, 100 tabletas. Por lo tanto, la administración por vía oral está ahí en el recipiente, en el frasco. Metabolismo, entonces, hepático por conjugación mediante las aminoacetiltransferasas para formar aminoacetilprocainamida. O sea, también es importante tener presente esa metabolización. ¿Por qué es importante tener presente esa metabolización? Porque los problemas cardíacos repercuten sobre los riñones y repercuten sobre el hígado también. Y incluso la administración concomitante con otros medicamentos puede ser problema, porque la metabolización se lleva a cabo en el hígado. O sea, el paciente que tiene, por ejemplo, por decir una cosa, una hepatitis, ya sea viral o medicamentoso, de hecho ya va a ser un problema, ¿no? Por la administración del medicamento. Entonces eso siempre debemos de considerar a la hora de administrar cualquier medicamento. Entonces, se elimina con rapidez la vida media, digamos, de 3 a 4 horas mediante la excreción renal. El metabolito activo, aminoacetilprocainamida, se elimina por excreción renal con una vida media de 6 a 10 horas. Puede administrarse por vía oral o por vía parenteral, cosa que, vuelvo a repetir, la procaína no serviría por vía oral si no hubiesen modificado a procainamida. Eso es uno de los elementos.
Y el otro es que una vez que está en el torrente circulatorio, la procaína no dura mucho tiempo. Sin embargo, la procainamida sí dura. Ustedes pueden ver aquí, incluso su metabolito puede durar entre 6 a 10 horas. Entonces, no desaparece tan rápidamente y eso es importante, obviamente, para nuestro tratamiento. Ahora, las indicaciones para que nosotros o en qué momentos podríamos utilizar procainamida como antiarrítmico. Entonces, de nuevo volvemos, ¿no ven? A las arritmias auriculares y ventriculares, sobre todo a la fibrilación auricular y al flúter auricular, exactamente lo mismo, las mismas indicaciones que la química. Taquicardia paroxística auricular, extrasístoles ventriculares, taquicardia ventricular, incluso se podría usar en los casos de infarto de miocardio, ¿no? Generalmente en las etapas iniciales del infarto de miocardio se podría utilizar. Esos infartos de miocardio generan una zona de necrosis, una zona de anoxia y son generalmente cuando digamos se producen, pueden provocar, digamos, arritmias cardíacas. Aquí tenemos un poco ya más ejemplificado, digamos, con obviamente registros del electrocardiograma, cómo sería un flúter auricular común. Si ustedes observan, ¿eso qué es? Entonces, ¿qué nos está mostrando aquí? La aurícula, ¿no? ¿Qué aurícula nos está mostrando? Entonces, esta es la derecha y esta es la izquierda. Como yo sé que eso es derecho e izquierdo, no por la posición en realidad, sino que este orificio que ustedes están observando aquí y este de aquí, entonces esto es de la vena cava superior y esto es de la vena cava inferior. Si esta es de la cava superior, entonces la electricidad sale de la desembocadura de la vena cava superior, va a salir de la corriente eléctrica y va a dirigirse al nódulo, obviamente auriculoventricular, pero también se va a distribuir al lado izquierdo. Pero si nosotros tenemos un cortocircuito que está representado por esto, entonces va a generar flúter auricular, ¿no? El izquierdo no tiene problemas, la circulación de la corriente eléctrica está, digamos, bastante normal. Y ustedes pueden ver en estos electrocardiogramas que las ondas P y T, si ustedes ven, no se sabe cuál ni P ni T, miren, ustedes pueden ver aquí. Esto es obviamente complejo QRS, esto también, pero digamos que en líneas generales esto sería onda P, esto sería onda T, aparecen otras que son la de los focos tópicos que generan ese flúter, otra vez onda P, así, ¿no? Entonces, hay alteraciones muy importantes en lo que es el flúter auricular. Ahí tienen esa imagen. Ahora, aquí, flúter común invertido, ¿verdad? Pueden ver también los registros donde se pueden observar de nuevo los mismos problemas, ¿no? Estas ondas de registro, estos son los complejos QRS, y dependiendo obviamente del tipo de registro vamos a tener esas alteraciones que ustedes observan ahí. Entonces pueden ser indicaciones de esa patología. Aquí también nos va a mostrar las dos cosas, cómo funciona un corazón normal y cómo entonces vamos a tener el registro de un flúter auricular. Por ejemplo, esto es normal, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, aquí está el nódulo sinusal, esta imagen que ustedes pueden ver aquí, es la desembocadura de la vena cava superior, aquí está la vena cava inferior, esta es la aurícula derecha, esta es la izquierda, con obviamente los orificios que provienen de los pulmones, los orificios vasculares de la ventana. Estas son las válvulas auriculoventriculares, como observan ahí, y entonces la distribución eléctrica, ¿no? Como
aquí se sufre el retraso por el tejido fibroso y además está la presencia del nódulo ventricular, se llama aurículo ventricular porque conecta la aurícula con el ventrículo. Aquí tenemos el artequín con la ventricular. Entonces, esto es normal. Y entonces tenemos un electrocardiograma normal. Entonces, sería complejo QRS. Esta es la onda T, esta es la onda P, el complejo QRS, otra vez onda T, y ya está. Y así sucesivamente vamos a tener, digamos, un electrocardiograma normal. Pero, ¿qué pasa con la fibrilación auricular? Ustedes pueden observar que aquí se generan diferentes flujos de corriente. No ocurre lo mismo, aquí está limpio, va directo, aquí no. Entonces, ¿qué tenemos entonces? Una anormal distribución eléctrica que se está produciendo en las aurículas. Por lo tanto, esto es una arritmia supraventricular llamada flúter auricular o fibrilación auricular. Los ventrículos no están afectados. ¿Pueden ver? No. O sea, por lo tanto, los complejos QRS, que son estos, no se ven alteraciones, pero sí se pueden observar, digamos, ondas P irregulares que nos permiten tener un diagnóstico en ese sentido, ¿no? Entonces, eso aquí para que nosotros podamos ver. Esto también es interesante porque nos muestra de manera muy ejemplificada lo que va a ocurrir con las extrasístoles supraventriculares. Por ejemplo, si nosotros observamos esto y relacionamos con el electrocardiograma, ustedes se van a dar cuenta que hay dos elementos. Un electrocardiograma en negro y otro en verde. Ustedes pueden ver eso. Entonces, si nosotros analizamos esto, estas son las aurículas y estos son los ventrículos, entonces puede generar este elemento que está situado en la aurícula, en este caso, digamos, izquierda, ¿no? Que va a generar la alteración. Ustedes pueden ver que esto es normal. Onda P, complejo QRS y la onda P, normal. Aquí no. Aquí ya hay una P alterada, una P invertida. La pueden ver, aquí está la P invertida, debería de ser así, y en este registro lo tenemos al revés, ¿no? Sin embargo, el complejo QRS es normal, no tiene ninguna alteración, es exactamente lo mismo, y obviamente son ondas T, como ustedes pueden ver, ¿no? Entonces, nos está mostrando dos etapas diferentes, una alteración, digamos, en el registro del electrocardiograma y la otra, digamos, un registro normal. Lo normal está en negro y en verde, lógicamente, está, ¿no?, la alteración del funcionamiento cardíaco. Esto es muy importante tener presente. Igual que esto de aquí, ¿no ven? Ya tenemos otra vez nuestro corazón, todo normal y métrico. Miren, conducción normal, pero en las aurículas no hay desgracia, taquicardia supraventricular, por ejemplo, fibrilación auricular. Y entonces esta distribución de la corriente que ustedes observan aquí generan estas ondas F, ¿no?, que van a intercalarse con los complejos QRS normales. Aquí estas ondas ventriculares, estos espacios son rellenados por estas ondas anormales generadas por las aurículas, que se determinan ondas F. Entonces, podemos ver ya, digamos, en un electrocardiograma, la mayor parte de los complejos QRS son normales. Esto ya es el registro normal, entonces dice integradores RR, todos distintos, que por definición se puede, digamos, alterar, ¿no? Esto de aquí lo vamos a trasladar aquí. Eso es lo que nos está mencionando. Pero lo que quiere mostrar
la diapositiva es que no existen alteraciones ventriculares. Sí existen alteraciones auriculares. Eso. Y entonces esas se llaman taquicardias supraventriculares. Supra quiere decir por encima de los ventrículos. Ya, entonces para que nosotros tengamos eso también presente. Bueno, entonces contraindicaciones para el uso de la procainamida, hipersensibilidad al fármaco o a los sulfitos, bloqueo auriculoventricular de tercer grado, salvo que ese bloqueo, ese paciente que presenta ese bloqueo tenga marcapaso. Contraindicado en forma relativa los bloqueos auriculoventriculares de primer y segundo grado, bloqueos de rama y intoxicación digital. La toxicidad se manifiesta por ensanchamiento del complejo QRS, mucho más ancho, prolongación de los intervalos PR, QT e hipotensión. También está contraindicado en pacientes que tengan alteraciones, sobre todo de la acetilcolina a nivel de la musculatura esquelética, que se conoce con el nombre de miastenia gravis por sus propiedades anticolinérgicas. Puede desencadenar una crisis de miastenia. A ver, la miastenia gravis puede ser por dos causas. Una de las causas de la miastenia gravis es una baja producción de acetilcolina. Y hay pacientes que tienen miastenia gravis. Recuerden que los pacientes de miastenia gravis nunca pueden pararse, no pueden estar de pie. Son así, caminan así como los patos, no pueden. No tienen la fuerza suficiente como para poder incorporarse. Y eso es una patología genética que es producida por dos cosas. O hay una menor una disminución de los receptores de acetilcolina, que no es lo frecuente, que serían los receptores, digamos, nicotínicos a nivel de la musculatura esquelética. Y la otra sería una baja producción de acetilcolina a nivel de las terminaciones neuromusculares nicotínicas del músculo esquelético. Entonces, incluso pueden tener tosis palpebrales, tener varios problemas. Las anticolinesterasas, ¿no, verdad? Por ejemplo, la fisostigmina, la neostigmina podrían utilizarse para el tratamiento de esta patología. En este caso, si el paciente tuviese miastenia gravis, pero además problemas cardíacos, por sus propiedades anticolinérgicas de la procainamida, es decir, ¿qué quiere decir propiedades anticolinérgicas? Que va a disminuir la cantidad de acetilcolina. Si de hecho nomás el paciente con miastenia gravis ya tiene una deficiencia de acetilcolina, usted le aumenta dándole este medicamento, digamos, esa disminución de acetilcolina, que es el neurotransmisor neuromuscular, entonces está empeorando el cuadro. Por eso dice que está contraindicado en pacientes que tengan miastenia gravis. Y vuelvo a repetir, dos son las causas: o disminución de los receptores nicotínicos o disminución en la producción de acetilcolina. Pero si esto además va a disminuir más todavía la acetilcolina en el organismo, va a empeorar la miastenia gravis. Eso está clarísimo. Entonces ya directamente no se va a poder parar para nada, va a estar todo el tiempo en cama. Entonces eso es lo que dice miastenia gravis, por sus propiedades anticolinérgicas, puede desencadenar una crisis de miastenia. Eso es lo que va a ocurrir. Ya, eso es a nivel de la musculatura. Muy bien, vamos a quedar aquí porque ya seguramente ustedes también tienen clases de otras asignaturas y también. Entonces, vamos por finalizar la clase del día de hoy. Ya parece que hemos hablado bastante tiempo.